Hola Federico, buenos días. Hola Qué bueno, Diana, ¿cómo qué bueno estás? encontrarte por acá. Bien, gracias. ¿Qué haces aquí? Buenos días, Pues Facundo. es el destino. Acá llegué. ¿Cómo Qué bueno. estás? Hace mucho que no nos vemos. Sí, pero mira ya. Hola, buenos días. Hola, buenos días, qué gusto Buenos saludarles. días. Buenos días. Buenos Hola, días, Lucrecia, buenos días, Buenos días. Cándida. Sigo esperando mi café. Hola, buen día. Sí, sí, sí. Todos queremos café. Sí, Cándida nada más viene a antojarnos, pero bueno, nos resignamos. Así es. Pero algún día tendríamos que juntarnos, ¿no? Exacto, ese es el pretexto. Vamos a tener que pedirle ahí a Ricardo Trotti que haga Claro, algo dentro de la CIP para que podamos encontrarnos todos. Claro. Aquí que ya están entrando nuestros demás compañeros. Saludos a todos, buen día. Justina, Ariel, buen día. Diana, Ernesto, Buen día José, a todos, buen Juan, día. anda por acá también, buen hola, día. buen día. Pues sí, buen día. Hola, buenos Hola, buen día. días. Buen día con todos. Si gustan, damos 2 minutos más para presentar a nuestro profesor de esta sesión, en lo que terminan de entrar todos los demás colegas. Gracias a todos por su puntualidad. Pues muy buenos días, un saludo a todos los que ya se encuentran con nosotros y atendiendo a la puntualidad y atendiendo también a los tiempos que tenemos muy limitados para poder capitalizar este diplomado que la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo y Comunicación nos está ofreciendo. Vamos a dar inicio y continuar con este eje temático que desarrollamos desde la semana pasada con el profesor Sergio Rodríguez Blanco y Violeta, que estuvo con nosotros también. Como saben, Violeta Santiago y él estuvieron desarrollando el módulo introductorio de periodismo narrativo y narrativas hegemónicas. Y hoy vamos a tener el gusto de poder dialogar con el profesor Federico Mastro Giovanni, quien ya se encuentra aquí con nosotros y que para quienes no tienen el gusto de conocerlo y saber un poco sobre su trayectoria, me permito introducirlo para que tengan una panorámica sobre el trabajo y la formación que él tiene.
Federico Mastrogiovanni es licenciado en Antropología Cultural en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Sapienza en Roma. Es maestro por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorando en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y en Ciencias Políticas por la Universidad de Pisa. Como periodista, se ha ocupado en organizaciones y comunidades indígenas, movimientos sociales y ambientales, migración, violación de derechos humanos y política en México y América Latina para diferentes medios internacionales, entre los cuales están Latinoamérica Radio Ray, Internacional Il Fato Quotidiano, Radio France Internacional, Milenio Semanal, y ha sido enviado especial durante el golpe de Estado en Honduras en 2009 y el terremoto de Haití en 2010. Colabora con la revista Gato Pardo y la revista GQ. Es editor de www.perrocrónico.com. Es autor del libro Ni vivos ni muertos sobre la desaparición forzada de personas en México, editado por Grijalvo en 2014. También gracias al cual fue ganador del premio Pen Club y del Certamen Nacional Internacional de Periodismo 2015 del Club de Periodistas. También es autor del libro El asesino que no seremos, biografía melancólica de un pandillero, editado por Debate en el 2017, y es académico titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México y Tijuana. Y ha sido coordinador del programa Prensa y Democracia Prende que tienen en la Universidad Iberoamericana, un programa muy interesante para la formación y actualización de periodistas. Federico, un gusto tenerte con nosotros. Te cedo el micrófono y la palabra para que puedas continuar con tu módulo. Adelante, Federico. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sé que ya empezaron la semana pasada con mis colegas muy queridos, Sergio Rodríguez Blanco y Violeta Santiago. De hecho, justamente pensamos este bloque, este módulo en conjunto para no solo no sobreponernos, sino que para que tenga un sentido, digamos, unitario lo que vamos a proponer. Entonces, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Me disculpo por, en algún momento me voy a tener que descansar un poco porque estoy en Italia trabajando como visiting, pero de paso me quitaron una muela del juicio, entonces estoy con la boca un poco lastimada, corría riesgo de no poder hablar, pero de repente me voy a callar, lo que va a ser bueno para sus oídos, yo creo. Disculpen por mi acento un poco pocho. Eh, Me da mucho gusto el hecho de que nos estemos conectando desde diferentes lugares bueno, yo ahora en Italia, pero yo me considero también latinoamericano, siendo adoptado por México. Entonces, es un gran placer estar aquí con ustedes. Quisiera nada más hacer una brevísima presentación de los macrotemas que voy a presentarles el día de hoy y después me gustaría que muy rápidamente quien quiera pueda compartir en 10 segundos quién es, y qué trayectoria tiene, si son periodistas en activo, qué tipo de trayectoria y de dónde se conectan para entender un poco. Mis colegas ya me contaron de la sesión pasada, pero me gusta saber con quién estoy hablando para que estemos un poquito más, digamos, en línea. Entonces luego empezaríamos. El día de hoy me gustaría mucho, siguiendo un poco la sesión de la semana pasada de mis colegas, tocar algunos puntos que considero importantes. Quiero empezar con unas definiciones, entonces vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio juntos porque me parece fundamental que como periodistas y comunicadores expertos en comunicación periodística de no ficción,
intentemos tener un control sobre la terminología que estamos usando y sobre ciertos conceptos que luego van a conformar la opinión pública de una manera o de otra. Entonces, voy a empezar con este pequeño ejercicio de definiciones. Después, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre la idea de punto de vista periodístico, lo que quiero conectar con las ideas de objetividad y de subjetividad, y también sobre el concepto de fact-checking, que digamos en estos tiempos es bastante presente en el debate periodístico, y acabar, digamos, esta sesión con algunas reflexiones sobre las narrativas, que es un tema que también sé que de alguna manera han trabajado la semana pasada con Sergio y Violeta. La idea que tengo es que, digamos, se pueda construir un pensamiento en conjunto, no solo por lo del diente, sino porque creo que es más pertinente ir hilando ideas en conjunto y que sea, digamos, más una sesión de pensamiento compartido más que una masterclass que no es un formato que me encanta porque pues si solo habla una persona pues no creo que se fomente el pensamiento. Entonces, después de esta mini presentación, me gustaría que quien quiera compartir de ustedes pues, su trayectoria y desde dónde se conecta y cuál es su expectativa de este diplomado, luego podemos empezar. No es obligatorio, nada más si quieren compartirlo con los demás y conmigo. Si quieres podemos hacerlo de la manita levantada porque así se ponen en orden las intervenciones. Por ejemplo, Joan Rodríguez y luego Juan Camilo ya levantaron la manita para intervenir. Joan, buenos días. Bueno, muy buenos días, estimado Federico Mastro Giovanni. Me llamó curiosamente mucho la atención su nombre, porque es como una combinación de dos, ¿no? Una combinación de dos nombres. Bueno, Johan Rodríguez Peroso, soy periodista y consultor político. Trabajo en ambos ámbitos, en el campo del desarrollo, pues de la comunicación política básicamente. Y estoy en Caracas, Venezuela, donde se ha fomentado, se ha estimulado un ambiente para el periodismo realmente bastante delicado. Vivimos tiempos muy difíciles para los periodistas en Venezuela, que es también quizás la misma situación de otros colegas en otros países, que aunque no tienen la situación política que estamos viviendo aquí, también el periodismo pues sufre en otras latitudes los embates de una sociedad y de algunos estados y gobiernos que ven el periodismo distinto a como lo vemos los periodistas. Entonces, mi interés por el diplomado es que veo que estamos tratando aquí una cantidad de temas que nos ubican en el contexto de esta dinámica que vivimos los periodistas hoy, y es posible obtener aquí opiniones, orientaciones y herramientas que seguramente a muchos de nosotros nos falta para poder desempeñarnos mejor en todo cuanto hacemos en el ámbito donde nos desempeñamos. Eso es lo que puedo por ahora aportarle, y bueno, bienvenido, y espero pues que salgamos con bien de esta tarea. Yo también lo espero. Muchas gracias, Joan, mucho gusto. Ok. Buenos días, Juan Camilo. Hola Federico, hola a todos los compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Maldonado, vivo en Bogotá, Colombia. Soy jefe de redacción de Blue Radio, que es una emisora local. La mayoría de mi formación ha sido en radio, pero también he hecho algo de periodismo digital. A pesar de que no vivimos como una situación tan
tan complicada y tan delicada como la que vive Venezuela, pues aquí en Colombia sí se están gestando varios cambios. Hay como una nueva conciencia ciudadana, que eso es muy importante y pues que creo que se está viendo en otros lugares del continente. Entonces sí es un momento bastante interesante para el periodismo, pues creo que a nivel mundial, pero acá en Colombia sí se está viviendo un momento muy interesante de nuevas narrativas, de nuevos compromisos, de llegar a nuevas audiencias, de cambiar los esquemas, de cambiar las formas en que se cuentan las noticias y también, pues más allá de los formatos, tratar de conectar mucho más con la gente. Y pues, por supuesto, muy contento de aprovechar esta oportunidad del diplomado y de conocerlo, pues, virtualmente. Me gustó mucho la manera en que escribe, no lo había leído antes, pero entonces me gustó muchísimo. Muchas gracias, Juan Camilo. Bienvenido, Agustina. Bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, gracias por el espacio. Yo soy periodista de Argentina. Eh, Hace 10 años que trabajo de periodista. Empecé trabajando en la redacción de Clarín, donde estuve 7 años. Y desde 2019 soy freelance. Actualmente soy corresponsal para América Latina del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena de España. Y bueno, colaboro con diferentes medios, principalmente haciendo proyectos especiales. Por ejemplo, para redacción estuve trabajando en el último año en distintos proyectos relacionados con la desinformación. Y bueno, mis expectativas respecto de este diplomado es poder aprender de todos los profesores, por supuesto, y también de mis compañeros. Y bueno, también llevarme herramientas para poder aplicar en mi trabajo diario, sobre todo explorar nuevas narrativas y nuevos formatos periodísticos. En Argentina también los medios se están enfocando muchísimo a nuevos formatos, principalmente todo lo relacionado con lo audiovisual, que es lo que más impacto tiene en la audiencia o lo que más engagement genera. Así que, bueno, esos son como mis objetivos. Muchas gracias, Agustina. Muy bienvenida. Cándida y Diego levantaron la mano también. Buenos días, Cándida. Ahora sí. Buenos días, un gusto. Para mí es un gran placer estar con todos ustedes en este diplomado de la CIP, sobre todo porque yo soy una periodista, voy a decir un poquito de años, porque mi primer escrito fue en el 1992 en un periódico, ¿no? El periódico más viejo que hay en el país, que es el Listín Diario. Digo un poquito de años para que no me saquen la edad. Y mi idea es precisamente esto, las actualizaciones. Nosotros estamos involucrados mucho en lo que tiene que ver con los periódicos impresos, y como el mundo cambió, todo está digital, hay que conocer de nuevas herramientas, hay que ver cómo aprender a emprender, como decimos, y tener conocimiento de todas estas actualizaciones audiovisuales, el tema de las audiencias, y especialmente aprender con ustedes para transmitirlos en las redacciones. Estamos trabajando con mucha gente, muchos periodistas nuevos que necesitan también que estas herramientas, estos conocimientos les sean transmitidos. Así es que mi nombre es Cándida Costa, yo soy periodista en el Listín Diario. En el 1992 comencé allí, luego pasé a Radio 1000, luego pasé al periódico El Caribe, luego pasé al periódico Hoy, volví al Listín Diario otra vez en el 1999. Siempre he estado involucrada en el tema de la economía, antes cubría el área de la salud, y todos estos años he estado involucrada con el tema empresarial, gobierno, finanzas, todo lo que tiene que ver con la parte económica. Aquí estoy viendo muchas cosas nuevas que para nosotros quizás son un tanto desconocidas, con estos temas de tanta violencia en algunos países de nuestra región, que ya nosotros estamos también estrenándonos en esto. Y nada, seguir actualizándome. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Cándida. Y cerramos con Diego. Y así
empezamos la sesión. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por el espacio, Federico. Mi nombre es Diego Sánchez, soy de Buenos Aires, Argentina. En el último tiempo trabajo un poco más enfocado en la radio, pero he tenido participación también en televisión y en plataformas digitales y en periodismo gráfico. He publicado en la revista Noticias, en el diario Perfil y en La Nación aquí en Argentina. Previamente había hecho una especie de bagaje en lo que es el periodismo político, que es un poco el área del periodismo en la cual me he desarrollado un poco más, y de este diplomado aspiro a tratar de llevarme herramientas para profundizar un poco mi carrera periodística y tratar de estar actualizado a las nuevas corrientes de hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Diego. Me gustaría que empezáramos a fijarnos, a observar. Luego si digo palabras en mexicano, no, no se agüiten, pero ahí aprendí el español, entonces pues ni modo, tengo esa carga. Si de paso nos fijamos en la forma en la que nosotros construimos una breve autonarración. Esto era un primer ejercicio para que empecemos a reflexionar sobre lo que hacemos. Cada uno de ustedes, no han sido muchos, pero tiene una fórmula, ha construido una minúscula autonarración para presentarse frente a personas que posiblemente ya habían tenido ocasión de conocerles, pero seguramente frente a una que soy yo, que no tenía la menor idea de quién fueran. Ese es un primer acento, un tilde, una tilde o un tilde, que me gusta utilizar para que entremos dentro de lo que quiero que sea este micromundo que vamos a construir el día de hoy en estas 2 horas 40 que nos quedan. Cada vez que vamos a relatar cualquier tipo de información o de noticia o una historia, estamos construyendo un minúsculo universo en el cual todo es parte de la narración. Y cada uno empieza, aquí no había había muy pocas indicaciones, pero básicamente eran libres de decir lo que quisieran. Y si se dan cuenta, cada uno tuvo un estilo diferente, un enfoque diferente y puso el acento sobre aspectos diferentes de su propia vida. Una minúscula autonarración que no tenía evidentemente una función periodística, pero era una narración, en este caso audiovisual, de no ficción, para un público específico que somos todos los demás presentes en este cuadriculado virtual. Luego volvemos a este tema más adelante, pero quisiera que empezáramos a considerar este aspecto porque esto es nuestro pan de cada día, la narración. Ahora, si se dan cuenta, les agradezco mucho por haberse prestado sin saberlo a este mini ejercicio. Evidentemente, si les hubiera avisado no habría salido de manera tan natural. Si se dan cuenta, en el lado derecho aquí de la pantalla, en el chat que compartimos, puse algunas palabras que me gustaría utilizar en la próxima media hora, 40 minutos, porque luego tendremos una pequeña pausa. ¿Sí las pueden ver? Puse guerra, crimen organizado, narco, objetividad, subjetividad. Las últimas dos van a ser el puente hacia la siguiente parte de esta sesión. Pero lo que me gustaría hacer ahora mismo, como todos estamos frente a una computadora, es que busquen
el significado de cada una de estas palabras o conceptos. Claramente, crimen organizado son dos palabras juntas. Rápidamente, en los buscadores que quieran, en las enciclopedias que quieran, en los diccionarios que quieran, en el idioma que quieran, con solamente la indicación de citar la fuente y posiblemente buscar definiciones que no sean las más comunes, como por ejemplo puede ser Wikipedia. No está, digamos, no es una condición. Si les encanta la definición que da Wikipedia, pues que bueno, úsenla, pero sería, digamos, es más interesante revisar otros tipos de definición, bueno, de fuentes. Entonces, utilizar los próximos, ¿qué? 10 minutos, 9 minutos, para que a las 15:35 hora italiana, 8:35 hora de México, puedan tener unas definiciones que podamos compartir y revisar juntos. No creo que sea necesario más tiempo. Si necesitan más tiempo, pues nada más podemos agregar algunos minutos, pero yo creo que unos 10 minutos son suficientes para encontrar 5 definiciones. ¿Qué les parece? Entonces, si quieren empezar, puede ser de cualquier tipo, puede ser definiciones económicas, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Y veamos qué es lo que sale y vamos a razonar sobre lo que encuentren. El tiempo corre, ya son 8 minutos.
¿Cómo vamos? ¿Quieren un par de minutos más? ¿Sí? ¿No? Lucrecia dice listo. Naye dice listo. No, grita listo. Listo. Juan Camilo levanta la mano. Lista también. Victoria, Diana lista. Damián listo. Ya estamos, ¿no? ¿Quién quiere empezar a contarnos qué es la guerra? Sin miedo al éxito ni al fracaso. Es un juego. Bueno, Diana, yo busqué en el diccionario del Colegio de México y vienen 6 definiciones de guerra. Voy a, tras. bueno, empieza como la principal lucha armada entre dos países, una guerra de conquista, guerra mundial, y luego explica los diferentes tipos de guerra: guerra civil, guerra sin cuartel, guerra fría. La que me llamó la atención fue la quinta, guerra de nervios o guerra psicológica, y la describe: nerviosismo o tensión causado voluntaria o involuntariamente por una persona o situación, o dar guerra, hacer travesuras o causar molestias. Y eso encontré. Muy bien. ¿Quién tiene algo más, algo menos, algo distinto que lo quiera compartir? Ernesto. Sí, yo busqué en el diccionario urbano. Dice, la guerra no determina quién tiene razón, sino quién queda. Está muy buena esta definición. Bien, muy bien. Damián y Priscila creo que quieren hablar. Sí, buenos días. Bueno, solo como para comentar un poquito, es que tanto buscando guerra, narco, crimen y luego crimen organizado, en los buscadores, o sea, lo primero que me salía, todo tenía que ver con el tema carcelario en Ecuador, lo que se vivió hace pocos días, o sea, absolutamente lo primero que me salía. Claro. Y curiosamente me salían más de medios internacionales o agencias internacionales, ¿no? Entonces todo estaba ligado por ahí. En el tema de la guerra, encontré ahí con guerra sí, en la revista mexicana de sociología, un artículo que habla guerra y paz. Me pareció interesante cómo empieza a definir el tema de la guerra, porque es algo que juega también mucho con lo subjetivo. Entonces dice, el fenómeno de la guerra se encuentra indisolublemente ligado al devenir histórico, ya que desde tiempos remotos el ser humano la ha interiorizado, entrando a formar parte de su identidad, es decir, de la manera en la que éste piensa, percibe, siente y concibe la realidad. Las guerras se iniciarán así en las mentes de los individuos. Muy bien. El Muy bien. autor es Antonio José Romero Ramírez. Muy bien, Damián. Muchas gracias. Priscila. Hola, buen día. Hola. Encontré un paper muy interesante en el que citaban a Karl von Clausewitz de su libro De la guerra, y su definición es muy interesante. La guerra no es otra cosa que un duelo en una escala más amplia. Si concibiéramos a un mismo tiempo los innumerables duelos aislados que la forman, podríamos representárnosla bajo la forma de dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Su propósito inmediato es derribar al adversario e incapacitarlo de ese modo para ofrecer mayor resistencia. Muy bien, muy bien. Nos fuimos en el área de la politología de ciencias políticas con un gran clásico, muy bien. Renzo Morales Rojo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola.
Bueno, buscando sobre guerra encontré un artículo de la revista Postas, una revista de ciencias sociales, y hace una descripción un poco interesante porque justamente dice que no podemos resumir la guerra a un enfrentamiento entre dos bandos o a la ausencia entre la paz, porque esto como que descartaría todo lo antropológico, todo el efecto en la historia y en la humanidad que conlleva una guerra, ¿no? Y te da una definición un poco más amplia y justamente dice algo que es parecido a lo que comentó Damián, ¿no? Que en esta revista comentan que la guerra es una actividad humana en sí, o sea, que ya viene, o sea, como que en las personas ya viene como que esto, y es parte de nuestra historia, ¿no? Y me pareció interesante porque como que descarta lo esencial que sabemos sobre la guerra y nos dice que tiene un espectro mucho más amplio entre lo antropológico y lo histórico, ¿no? Muy bien, muy buena observación. ¿Alguien quisiera agregar algo más o algo diferente o algo que se le ocurrió a partir de estas definiciones? Sí, Juan Camilo y Ernesto. Sí, en medio de las búsquedas, obviamente pues recurrí a Google, como creo que recurrimos todos, y buscando guerra me apareció el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia entre los primeros resultados, y era un artículo que decía basta ya. Entonces creo que para mí esa es la definición de la guerra, basta ya. Sí, muy pertinente. ¿Y Ernesto? Yo tenía la consulta si la guerra es solamente una característica del ser humano o si, por ejemplo, las hormigas de diferentes especies cuando se atacan, un hormiguero al otro no se están declarando la guerra. O las avispas y las abejas que también suelen atacarse en los panales, provocando la extinción de uno u otro panal. Eso sería muy interesante lograr encontrar las herramientas para conocer su lenguaje y qué tan formalizado está la resolución de conflictos. Pero esto me ayuda, justo esta última observación, a empezar a introducir un tema que al ratito vamos a desarrollar más, que es el tema de declarar la guerra. Entonces, ¿quién declara la guerra? ¿Cómo se declara una guerra? Pero antes de llegar a eso, quisiera que siguiéramos con los demás conceptos. Crimen organizado, si han encontrado algo y lo quieren compartir. Yo encontré, en mi caso, una definición del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Busqué una definición del Centro de Crimen Organizado Transnacional y en este caso ellos conciben al crimen organizado como un tipo de crimen que tiene diferentes manifestaciones que incluyen el narcotráfico, la trata y el tráfico de drogas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y el lavado de dinero, y postula que es un actor cada vez más relevante dentro del sistema internacional y que se caracteriza por reducir la calidad de vida de las personas en comunidades determinadas, exponiéndolas a un ambiente donde la distinción entre la guerra y la paz es cada vez más difusa. ¿Cuál es la fuente que dijiste de esta definición? Perdón, Diego. Es la definición que utiliza el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, de Argentina. Muy bien. Muy bien, gracias. Joan y luego Damián. Bueno, me adelanto, no en estos términos que llamo yo, sino en la del narco. Entonces busqué... No se adelante, no se adelante. Espere, bueno, no, okay. Vamos por pasos, no, porque tiene un sentido esta estructura. Ahorita lo vamos a ver. Está bien, espero entonces quedémonos por un momento en crimen organizado y luego llegamos a... Sé que están conectados, por supuesto, pero quisiera mantener ese orden porque tiene una razón de ser. Damián, gracias. Damián. Listo, sí, se me escucha. Ok, lo mismo, vuelvo a reiterar, bueno, y esto va a ser en las 3, la columna vertebral es lo de el tema carcelario en Ecuador, los 116 muertos, la masacre que hubo en la Penny del Litoral.
pero encontré algo que me pareció interesante, crimen organizado y cadenas de valor, el ascenso estratégico de la economía del narcotráfico. Es una publicación de la revista latinoamericana de estudios de seguridad. El autor es Renato Rivera Ron y Carlos Bravo Grijalva, y me parece interesante lo que ellos hablan y aumentan algo que es crimen organizado transnacional, Bien. el cual crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención. Opera bajo una modalidad delictiva con discernimiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad. Al igual que los procesos de globalización y liberación del comercio internacional, las dimensiones clandestinas de la globalización involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos fronterizos de personas, dinero e información. Entonces me pareció que transversalmente también de alguna manera se comparte toda la situación que vivimos, ¿no? Claro. Y tanto el dinero como la onda del crimen organizado van de las manos y son el sistema operativo para que quizás es lo único que traspasa nuestras fronteras sin visados y sin tantos problemas para ir de un lugar a otro. Muy bien, nada más quisiera hacer una anotación. En este caso, si se fijan, no hay una definición de lo que es, sino se da por sentado lo que es y se da una explicación de lo que según estas fuentes hace, ¿no? Y eso también es importante para a dónde quiero llegar. Pero está muy pertinente y muy bien logrado esta definición. Regina, muchas gracias, Damián. Regina, por favor. Hola, buenos días a Buenos todos. Yo días. encontré un paper publicado en Dialnet que se llama Sobre el concepto de crimen organizado, significación de su contenido en la legislación penal salvadoreña, escrito por Carlos Sánchez. Y me llamó la atención cómo define al crimen organizado. Él dice, en sentido amplio, crimen organizado se refiere a la criminalidad como empresa, la cual comprende todas aquellas actividades que se desarrollan en cualquier tipo de empresa, ¿no? Yo me quedo con eso, ver el crimen organizado como una empresa. Muy bien, es muy bueno que agregues esta pieza para ir conformando una idea más completa. Gracias, Regina. Priscila. Federico, en la misma sintonía de lo que dice Regina, también me pareció muy interesante porque en el concepto que encontré yo, dice que el crimen organizado configura una actividad o emprendimiento delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y niveles de estructuración y se articula en torno a negocios económicos generalmente dedicados a la provisión de bienes y o servicios. Entonces, principalmente la palabra emprendimiento me pareció tan fundamental y cómico al mismo tiempo, porque cuando nos referimos a emprendimiento resulta algo como de pequeño, de interesante, de alguien que se las ingenia para hacer y conseguir algo como sustento de vida. Principalmente eso me parece muy interesante. Es muy atinada ambas estas definiciones. Perdón, Priscila, ¿cuál es la fuente de esta? Esta es de, el paper se llama El crimen organizado de UMED, que es una universidad metropolitana. Sí. Muy bien, pero ambas estas últimas dos definiciones introducen una idea que es muy importante, que es esta de empresa-emprendimiento. Ahorita la vamos a desmenuzar todavía más, pero justo empezamos a entrar en un campo distinto. Gracias. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Giomara, Xiomara o Xiomara, Lisette? Hola, Xiomara. Xiomara, perdón. Xiomara, sí. Buenos días, Xiomara. Buenos días. Yo encontré una definición de crimen organizado, dice también llamado delincuencia organizada. Es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. En la fuente es significados.com. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo, alguna idea a esta parte de las definiciones? Crimen organizado.
Lucrecia. Bueno, yo encontré la del diccionario panhispánico y dice delincuencia desarrollada por 3 o más personas unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal que permite a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados nacionales o extranjeros mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima. Y da un ejemplo, bueno, aquí lo que me parece interesante es la parte de los mercados nacionales o extranjeros, ¿verdad? ¿Cómo puede ser de amplia? Claro, y esta, ¿nos puedes compartir otra vez cuál es la fuente, por favor? Sí, es el diccionario panhispánico de dudas de la RAE. Muy bien. Esto también agrega elementos para una definición que yo quiero compartir con ustedes en un momento. Y entonces, muchas gracias por compartirla. ¿Alguien más que tiene ideas o significados? Cándida. Sí. Aquí yo acabo de ver en un portal, es un blog de inicet.es, que está haciendo una definición sobre el crimen organizado. Se refiere a la Convención de Naciones Unidas y lo define como un grupo estructurado, no formado de manera puntual para la comisión inmediata de un crimen. Una formación de 3 a 4 personas que existe durante un periodo continuado de tiempo. Actúa con el objetivo de cometer uno o más crímenes. Sujeta a privación de la libertad de al menos 4 años. Dice que se ha establecido de acuerdo a esta convención con el objetivo de obtener directa o indirectamente beneficio material. O de otro tipo, también lo define como una delincuencia organizada. Dice que en el caso de Sudamérica lo que busca es desestabilizar las democracias, que opera como unas empresas, y también habla de que está muy vinculado al terrorismo y que usa mucho las redes y las herramientas tecnológicas para cometer sus crímenes, sus secuestros y todo tipo de acción delictiva. Bueno, Cándida encontró la definición que yo quiero compartir con ustedes y la acaba de leer. Les paso el link, ahora la vamos a revisar juntos después de la definición de narco, pero aquí tienen un link donde pueden revisar. Quiero que vayamos reflexionando sobre lo amplio que es esta definición de crimen organizado transnacional. Un grupo criminal organizado, un grupo de 3 o más personas que no fue formado de manera aleatoria. Primer elemento. 3 o más personas que se formó no de manera aleatoria. 2, que ha existido por un periodo de tiempo. 3, actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con al menos 4 años de encarcelamiento. Y el último punto, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material. Llegando a este punto, les voy a preguntar, a partir de todo lo que acabamos de decir, cuando ustedes escuchan crimen organizado, ¿qué imagen se le presenta en la mente? ¿Qué ven? ¿En qué piensan? De inmediato, así, sin pensarlo. ¿Qué piensan? Sin pensarlo demasiado. Dejen llover las palabras. O sea, que siga adelante. Cándida, primero las damas. Primero los que se apuntan. Cándida, Yomara. Cuando hablan de crimen organizado, inmediatamente pienso en un grupo que busca un beneficio No, pero ¿qué común. ¿Qué ven? Una imagen visual. Armas, drogas. Armas, droga. Bien, Xiomara, rapidísimo. En 2 palabras. Maras, narcotráfico. Narcotráfico. Ariel. La mafia.
La mafia, o sea, personificado, porque la mafia también es un concepto. El Padrino. Ah, El Padrino. Entonces, este... Es el modelo que uno ve, el primer modelo que uno tiene en la mente. ¿Cómo se llama? Marlon Brando, ¿no? Así. Marlon Brando. Bien, Naye, buenos días. Yo veo, buenos días, yo veo a la imagen de un narcotraficante mexicano, Bien. Con vestido de, botas. ajá, sí, botas, la Por camionetón, supuesto. ya sabes, sí. Con cuerno de chivo, etcétera. Agustina, ¿qué ves? Veo trata de personas. Pero En una en una imagen. imagen, Sí, también. Un narcotraficante. narcotraficante armado, me imagino que está Armado, traficando sí, personas. tipo medio Bien. vaquero y traficando personas. Medio vaquero, exacto. Damián, Lucrecia, Ismael, sí. Se me viene Pablo Escobar y me acuerdo de las noticias Coche Bomba. Clásico, Pablo Escobar faltaba. Lucrecia. Yo pienso en una superestructura, en algo que involucra policías, que involucra, o sea, que como que está escondido. Pero como imagen o alguna acción o algunos personajes, ¿qué ves? ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurre, o por eso les decía, como unos policías, pero es que Unos usualmente policías. son, ajá, usualmente hay, o sea, sí son policías, pero no son buenos, o sea, se me Policías ocurre algo. malos. Sí, eso Bien. eso veo. Ismael. Imagen de Pablo Escobar Pablo y Escobar. drogas decomisadas junto a con policías Bien. Al sin la Pacino cara. Al Pacino en esa escena final de Scarface, con la mesa llena de cocaína y bien. Joan. Bueno, yo veo tres. Veo a la Tres. guerrilla. Sí, veo a la guerrilla. Guerrilleros. Sí, que son los que producen, los que con paltó y corbata organizan la venta y el tráfico, y a la policía asociada con el tema, que a veces los persigue, pero otras veces no los persigue, sino que también está asociada con eso. Veo esas tres imágenes. Bien, ese pequeño, digamos, ejercicio imaginativo nos lleva a qué es lo que tenemos en nuestro imaginario cuando estamos pensando a crimen organizado. Pero si volvemos a leer esa definición de Naciones Unidas, que es una definición jurídica, es muy amplia y de ninguna forma está haciendo referencia a lo que nosotros todos, porque yo también vivo en este mismo imaginario, voy a apagar el audio aquí de Rosa porque si no se escucha, disculpa. Tenemos en el imaginario ciertas figuras que más o menos todos hemos visto en alguna producción cultural de todo tipo. Lo que casi no está presente, porque sí está presente en algunas de sus intervenciones, son segmentos de la sociedad que están tranquilamente y posiblemente incluidos en las definiciones que hemos leído, pero que por lo general no se contemplan en el imaginario del crimen. Entonces, yo pienso, por ejemplo, a funcionarios públicos, ministros, secretarios, gobernadores, presidentes, grupos empresariales, que pueden, no digo que lo hacen necesariamente, pero que pueden caber dentro de una definición amplia, pero amplia lo suficiente como para luego intervenir en la lucha al crimen organizado. Porque claramente, si yo defino crimen organizado como algo específico de gente que usa bota de víbora y sombrero y usa el cuerno de chivo, cuando luego tengo que intervenir y me doy cuenta que hay, por ejemplo, un conjunto de actores que son parte del gobierno de un país o parte del poder judicial o de las fuerzas policíacas o del ejército o de grupos de empresarios,
de un país, entonces ahí no me cabe la definición, entonces no podría intervenir. Por eso el derecho, pues normalmente intenta dar definiciones lo más posible incluyentes, ahora sí, para poder contener una variedad que efectivamente se dedica a lo mismo. Pero el acento aquí lo quiero poner sobre lo que nosotros de primera tenemos la tendencia a identificar con el concepto de crimen organizado. Ahorita vamos a abundar más sobre este tema, pero antes quisiera que llegáramos al tema del narco. Rápidamente, si tienen definiciones, me gustaría que las compartieran para luego completar ese discurso de este tríptico de definición, porque luego las otras dos nos llevan a otro lado. Quien quiera empezar, lo escuchamos. Agustina, adelante. Sí. Encontré en la RAE dos definiciones de narco. Una es que significa droga, y la otra, espera que voy para atrás, que significa narcotraficante. Así seca. ¿Droga Así es. o narcotraficante? Sí, Bien, exacto. bien. ¿Qué más? Gracias. Joan tiene otras. Ahora sí, Joan, es tu, es tu turno. Muy bien, muy bien. Aquí hay una muy sencilla que la encontré allí buscando en el Google. Término que define la actividad relacionada con el narcotráfico o tráfico de drogas y que promueve el comercio de sustancias tóxicas, adictivas o no, principalmente de cocaína. Buscando algo más específico, entonces encontré algo que me pareció interesante y que ya lo compartí el link allí en el chat, que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita el año 1988, lo cual nos da una idea de que es tan importante el tema del narcotráfico que las Naciones Unidas produce una convención que suscriben los países miembros. Esta convención consta de un documento de 34 artículos y hay allí una serie de definiciones, no solo de narcotráfico, sino también de otros elementos asociados al narcotráfico, que está bastante bien, hay que leerla, pues ahí la puse, ahí está el link que lo compartí, porque me parece un documento interesante para este ejercicio que estamos haciendo. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene otros comentarios que agregar? Entonces tenemos o traficante, o droga, o tráfico, básicamente, de drogas. En este caso específico, me gustaría introducir algo que por lo general no se toma en consideración, no sé si lo encontraron, que es la etimología de la palabra. ¿Tú sí la encontraste, Priscila? Sí, A me ver. pareció interesante. A ver. Porque decía que viene del griego, bueno, no sé cómo expresarlo. Narque. Ajá. Que significa hacer dormir. Narque significa adormecimiento. Adormecimiento. Por eso se utiliza como sufijo de palabras como narcótico, que es una sustancia que hace adormecer. Adormecer, ¿verdad? Sí. Narcolepsia, por ejemplo, es una condición de alguien que hace que pues, se duerme en medio de una conversación, pues, se duerme. Entonces, lo que nosotros en el día de hoy utilizamos como abreviación de, por ejemplo, narcotraficante, en realidad tiene su origen en un concepto que sí tiene que ver con las drogas, pero con las drogas en sentido amplio. Drogas en sentido médico también, o sea, sustancias que hacen adormecer, que se reduce a un sufijo para construir conceptos que sí tienen que ver con esas drogas, pero no, digamos,
no incluyen la totalidad, sino en nuestro imaginario, otra vez, bravísima Priscila, era la palabra que buscaba, un apócope, que en nuestro imaginario, otra vez, hacen presentes a nuestros ojos solamente algunos de los conceptos y de las imágenes. Entonces yo pienso en narco y pienso otra vez al ranchero norteño mexicano botudo con sombrero, cinturón de víbora, o pienso a mares de cocaína en las mesas ahí, o pienso al tráfico internacional. No estoy considerando la amplitud del concepto. Ahora, ¿para qué todas estas definiciones y este jueguito? Porque les quiero presentar un tema que también es una reflexión y tiene que ver con algo muy, digamos, apegado a la política mexicana, pero no solamente a la política, porque no me interesaría tanto si no estuviera relacionado, ojo, siempre con nuestra profesión. Entonces, aunque parezca que estoy dando vueltas, ahora vamos a ver cómo volvemos a nuestra profesión. No sé cuántos de ustedes son mexicanos, pero en 2006, en México, pasa algo importante. Hay un cambio de gobierno, cada 6 años cambia el presidente de México, y entra en el poder un presidente que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa gobierna entre diciembre de 2006 a 2012. Y una de sus primeras acciones públicas es declararle la guerra al narco. ¿Vale? Entonces, a partir de 2007 empieza la guerra al narco del presidente Calderón. La guerra al narco, declarada por un presidente, no tiene el mismo impacto o la misma caracterización en términos, digamos, prácticos y en términos jurídicos que puede tener la utilización de esas terminologías por parte de cualquier otra persona. O sea, si yo soy el ciudadano Federico Mastrogiovanni, además en México soy un extranjero, entonces tampoco soy ciudadano mexicano, pero de todas maneras soy un ciudadano, hasta que se compruebe lo contrario. Declaro la guerra a mi querido colega Ariel, pongamos, que es un vecino de casa, no nos conocemos, es un ejemplo. No tiene el mismo valor jurídico, evidentemente, que tiene el presidente de la República, dentro de cuyas funciones también está la facultad de la gestión de la guerra. Un presidente tiene funciones que un ciudadano común y corriente como yo no tiene. Entonces, si yo le declaro la guerra a Ariel, que querrá decir una cosa distinta a que un presidente declare la guerra a alguien. Ese es el primer punto sobre el cual quiero que nos detengamos. El siguiente paso es en qué se transforma esta declaración de guerra. Por supuesto, no es una declaración de guerra contra otro país, en la cual hay digamos, un derecho de guerra. Razón por la cual, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuál es la última guerra declarada por los Estados Unidos a cualquier otro país, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la última guerra que Estados Unidos le ha declarado a alguien? De Afganistán, seguramente. Ajá. No. Como ¿No? guerra, la del Golfo Pérsico contra Irak. Irak. Opioides, ¿no es?
la Segunda Guerra Mundial. Las demás son intervenciones de peacekeeping, tienen otros nombres, no son guerras declaradas. Y una de las razones es por el íter, o sea, el camino que tiene una declaración de guerra dentro de los países para ser declarada una guerra. Por ejemplo, Italia no puede declarar guerras a nadie. La Constitución italiana impide que se declare la guerra, porque es una constitución antifascista que deriva de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se prohíbe a Italia declararle guerra a quien sea. Porque Italia repudia la guerra como solución de conflictos. Entonces, al declarar la guerra a alguien, un país tiene que someterse al derecho internacional de guerra. Lo que implica, por ejemplo, no poder utilizar ciertas armas, etc. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que si el presidente de la República Mexicana de ese momento le declara la guerra al narco, no le está declarando la guerra a otro país. Ese es el punto al que quiero llegar, evidentemente. Pero a alguien la está declarando. ¿Por qué? Porque esa declaración de guerra corresponde a una política pública que sí se pone en marcha a partir del inicio del año 2007. Y es una política pública que involucra directamente a la entonces Policía Federal y al Ejército, las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces, lo que sucede es que sí tiene un efecto. No es simplemente una declaración tipo cualquier otra declaración que pueda hacer un político. No, no, no. Porque el presidente tiene funciones y tiene el poder para ponerlas en práctica. ¿Qué sucede? Que empieza efectivamente un conflicto armado en el cual está involucrada la Policía Federal Mexicana, el Ejército Mexicano y una serie de otros actores. Ahora, yo no voy a meterme en lo específico si tenía o no razón, tengo mi opinión, pero en este caso no es lo primordial. Lo primordial a lo que quiero llegar es que a la hora de declararle la guerra al narco, pone en marcha una máquina policíaca militar organizativa que tendrá un saldo de cientos de miles de personas asesinadas, cientos de miles durante su gobierno, muchos de los cuales a mano de el ejército y la policía. Entonces hay un conflicto armado que cobra cientos de miles de vidas durante su mandato de 6 años. La pregunta que yo estoy a punto de hacer es, ¿contra quién se está combatiendo esa guerra? Que es una guerra efectiva, o sea, real, no es un conflicto entre vecinos que se puede resolver con unos insultos o con unos comportamientos así, no, te corto la planta que tienes acá, te rompo la maceta que tienes allá. Es un conflicto armado real que seguramente cada uno de ustedes puede colocar dentro de su propia historia y dentro de su propia realidad de país, pero yo quiero hacer el ejemplo de México, básicamente porque es el que conozco mejor, porque lo he cubierto durante muchos años. ¿Quién es el enemigo en esa guerra? Si volvemos a las definiciones, nos damos cuenta que narco es un significante vacío. Para empezar, nadie puede estar de acuerdo formalmente entre nosotros sobre qué es. Pero sobre todo, en un contexto como el contexto de México en 2006-2007, es un significante vacío porque no se puede identificar quién es, qué personas físicas son parte de esta entidad indefinida y vaga que es el concepto de narco. Nunca ha sido aclarado qué es.
quién es el enemigo. Si volvemos a la definición anterior, crimen organizado, nos damos cuenta que hay un imaginario al cual puede hacer referencia el concepto de crimen organizado, pero que no incluye sectores importantes de la población, que son a los que yo hacía referencia, que no estaban mencionados en nuestras imágenes, y casi siempre acaban muriendo los que tienen ciertas características de clase, ciertas características de pigmentación de piel, ciertas características de estilo de vida, pero casi nunca fallecen los que entran dentro de la definición de criminales, por ejemplo, que nos ofrece Naciones Unidas. O sea, personas que son parte de las clases sociales más subalternas, de las partes de la sociedad más marginadas o marginales, incluyendo al estereotipo del narcotraficante que hemos mencionado, que sigue siendo un subalterno dentro de la estructura de poder de México. Porque el narco que pensamos en nuestro imaginario mediático, con botas de víbora, con camisa de cuadros, que escucha corridos y música ranchera, es un subalterno al poder político en México, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que periodísticamente debería haber surgido algún cuestionamiento sobre quién es el enemigo en esta guerra y quién lo decide. Porque en la práctica de los hechos, quien decidió durante años si alguien era un enemigo o no, eran los mismos militares o los mismos policías sin interpelar a nadie más. Entonces, de repente, yo podía entrar dentro de la categoría del enemigo y ser asesinado. De la misma forma en la que podía pasarle a Regina, o a Diana, o a Ismael, o a Diego, al arbitrio de los propios combatientes de esa guerra, o de los jefes de los combatientes. Nos damos cuenta entonces que durante años se ha puesto en práctica una política completamente arbitraria que está basada en conceptos y en la construcción de un discurso. O sea, la construcción discursiva de la guerra al narco es lo que ha legitimado y permitido el asesinato arbitrario e indiscriminado llevado a cabo durante años en México. ¿Y quién creen que ha contribuido a construir esa narrativa del narco? Nosotros. Porque durante años los periodistas no hemos reflexionado críticamente sobre lo que estábamos diciendo y escribiendo. No hemos cuestionado un lenguaje que, por supuesto, era propuesto e impuesto por parte de los poderes gubernamentales. Pero eso es lo que pasa todo el tiempo. Cada poder tiene su agenda y cada poder tiene su lenguaje que le conviene imponer. Ese no es tanto el punto. O sea, no es anómalo que el poder que sea, porque cualquiera que tenga un poder político o fáctico, pues tiende a reproducir su propio poder. Eso no es lo sorprendente. Lo inquietante es que la casi totalidad de los periodistas en México durante muchos años no han cuestionado mínimamente la retórica del narco. Entonces, no había nadie que preguntara, bueno, pero ¿qué es un narco? ¿Quién decide si alguien es un narco o no?
¿cómo se va a combatir esto? ¿Qué garantías va a haber para, pues, defender a una ciudadanía? Porque hay países en los cuales existe la pena de muerte, por supuesto, que está regulamentada por el derecho. En México no hay pena de muerte, formalmente. Y aunque hubiera pena de muerte, sería necesario, evidentemente, pasar por el Poder Judicial y por la ley. Y aquí hemos podido documentar, eso sí, cientos de miles de muertes, cientos de miles de desapariciones forzadas, justificadas discursivamente en el marco de una guerra que no tenía nada convencional y no tenía nada de reglas. Ahora, yo estoy seguro que en su experiencia van a poder hacer paralelismos, no necesariamente iguales, pero con situaciones que conocen y que pueden reconocer en su propio contexto. Yo lo quiero llevar a discusión como ejemplo, porque ese es el tipo de reflexión que propongo que hagamos cada vez que nos acercamos a una narración de la realidad. ¿Qué tanto tomamos los conceptos y los desmontamos y los descuartizamos hasta sus entrañas para lograr entender de qué estamos hablando? ¿Y qué tanto esto luego influye en la construcción de un imaginario colectivo compartido que, si se acuerdan en la sesión anterior, se conecta con el concepto de hegemonía? Antonio Gramsci, cuando habla de hegemonía, está hablando de una, casi que una seducción. O sea, no es una imposición por parte del poder. Es una participación de la opinión pública a una construcción discursiva. Si no hay esa participación de la opinión pública, no hay hegemonía. A ver, hay comentarios. Susana. Interesante reflexión para empezar a revisar otras tantas construcciones en las que somos hacedores principales, por supuesto. Pues sí, porque la idea es, yo estoy muy, me apasiona mucho nuestra, digamos, nuestras luchas como periodistas para defender nuestros derechos y para evitar que se hagan abusos en contra de nosotros como gremio, porque somos un gremio que sigo considerando importante. Pero al mismo tiempo, creo que somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de nuestro lugar en el espacio público, en la construcción del espacio público. Y defender con los dientes nuestros derechos, por supuesto. Pero también mirarnos al espejo y decir, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es muy doloroso llegar a ese punto y decir, yo he participado en esa construcción discursiva que ahora veo que es terrible. Y lo digo porque pues, es un proceso en el cual estoy inscrito, por supuesto. Pero creo que también es necesario. Ahora, siendo las 16:23, les propongo que dos opciones. O abrimos los micrófonos ahora para que obviamente ustedes comenten todo este conjunto de ideas que acabo de soltarles en la mesa y luego hacemos una pausa, o si quieren la hacemos ahora y soltamos los micrófonos dentro de unos minutos, como ustedes prefieran. ¿Qué opinan? Vamos con la pausa. Bien. Entonces, Susana propone vamos con la pausa. Entonces, son las 4:24. Para mí, perdón. Para ustedes son las 9:24. ¿Cuánto tenemos de pausa? 10 minutos. Sí, 10 minutos, Federico, más o menos.
Perfecto. Entonces, si están de acuerdo, a las 9:35 volvemos aquí y seguimos con sus intervenciones. Cualquier cosa que aporte a todo esto. ¿Vale? Les recordamos no desconectarse, simplemente apagar sus cámaras y micrófonos y dejamos abierta todavía la sesión con pausa. Muy bien. Nos vemos en 10 minutos entonces. Cuando hablo de narraciones, también me preocupa la idea que no seamos capaces, o por lo menos que yo no sea capaz, de explicar algo del fragmento de realidad que me toca documentar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos darle a nuestros lectores, a nuestro público, a quien sea de la sociedad que decida ver o escuchar o leer nuestro trabajo, herramientas para entender un fragmento de realidad y colocarlo dentro un panorama más amplio. Tampoco tenemos, digamos, la omnipotencia de explicar todo, etc. Pero sí tenemos responsabilidad respecto a lo que estamos contando. Entonces, también es nuestra responsabilidad la manera en la que decidimos ofrecer nuestro trabajo a los demás. Porque, ojo, como nadie está obligado a contestarnos cuando le hacemos preguntas, cuándo y cómo queremos nosotros, tampoco nadie está obligado a leernos. ¿Por qué alguien debería estar obligado a leer, por ejemplo, un texto mío aburridísimo, mal redactado, que cuenta cosas inútiles? Y si yo lo produzco y nadie me quiere leer, pues no solo está en todo su derecho de no leerme, también tiene razón, porque si estoy haciendo un texto horrendo, pues qué bueno que la gente me lea, a ver si aprendo a escribir. Lo que quiero decir es que no se trata solamente de nuestro enfoque a la hora de hacer la investigación, pero no olvidemos luego qué es lo que vamos a producir periodísticamente. Y otra cosa que me lleva, porque no me olvidé, Ernesto, cuando empezamos la sesión que estábamos en un petit comité porque llegamos antes, Ernesto hablaba de un texto que les dejé como material, que es un perfil, para acabar un poco de una manera más ligera, porque luego yo intenseo y sé que soy insoportable, pero esa historia que les compartí, que es un perfil de un luchador de lucha libre que se llama Calisto, enmascarado. Mexicano, hijo de mexicanos migrantes en Estados Unidos, que nació en Chicago, pero pues es mexicano estadounidense. Y él es un luchador de lucha libre en la WWE, no sé si están familiarizados, en México es un deporte bastante popular. Y él fue un reto muy bonito para mí. Les compartí el texto porque me gustó mucho hacerlo y porque tiene elementos que creo que pueden ser útiles para aterrizar de una manera un poco más ligera ciertos temas que hemos tratado, porque no todo es violencia, no todo es violaciones a los derechos, también mucho es goce, es diversión, es belleza también. Entonces, yo tenía pensado, fue un encargo de la revista GQ, y yo tenía pensado ir con este luchador y hacer un perfil con un estilo, digamos, gonzo, que me gusta el estilo gonzo, donde yo le proponía luchar conmigo, ¿no? Y así meterme ahí a ver cómo contaba esta historia de este luchador que estaba en México y yo tenía la posibilidad de... Entonces le pregunté y le ofrecí que hiciéramos esta cosa. Él escogió un gimnasio donde él se entrenaba años atrás
con su maestro, que luego murió, y era todo muy, muy bonito, ¿no? Entonces yo decía, no, entonces yo voy a ir allá, y me voy a preparar, y en mi pasado también hay, no este deporte, pero hice deportes de lucha durante muchos años, y entonces me sentía como... Y lo que pasa es que sí, efectivamente llegué a luchar con este luchador. Fue muy divertido y como le decía Ernesto, yo gané de manera muy... Obviamente no, era un entrenamiento con niños que estaban ahí, pero lo que me sorprendió fue que había un personaje que yo no me esperaba en esa historia. Entonces yo había planeado narrarlo de cierta forma, con una primera persona muy fuerte, con una estructura narrativa que uno debería estar pensando antes de ir a trabajar en el campo, para tener también en mente cómo va a querer contar una historia. Y de repente, la realidad te obliga a tomar decisiones. Y lo que me pasó fue que yo no había considerado, porque nadie me había avisado, que él estaba con su esposa, con la que conforma un equipo, él. Entonces, sí, él es el luchador de lucha libre de la WWE, pero entre los dos tienen digamos, una figura pública doble, en la cual cada uno de los dos tiene un papel. Entonces, él es el que se sube al ring a hacer la lucha, pero ella, además de ser la persona con la que él toma todas sus decisiones de negocios y de imagen, etcétera, es parte de la imagen porque es una imagen doble, donde ella también está enmascarada, no es luchadora de lucha libre, pero es luchadora de los derechos de las mujeres, de los derechos de las mujeres mexicanas migrantes en Estados Unidos. O sea, tiene un peso enorme en esta historia y está ahí con él. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no puede forcejear la realidad, se tiene que adaptar a la realidad. Esto no estaba previsto, claro, me arruinó toda mi idea que yo tenía de, voy a hacer la lucha con Kalisto, no sé qué, pues lo hice de todas formas, pero luego no lo relato. ¿Por qué? Porque la realidad me está obligando a tomar en cuenta que sería injusto frente a la historia distorsionar los hechos y eliminar un personaje que es fundamental. Ahora, claro, había todo un tema también, la revista GQ es una revista que tiene ciertas características editoriales, entonces por supuesto el personaje tenía que ser Kalisto y no se podía darle exactamente, pero yo lo tengo que poner en la historia junto con el otro personaje sin el cual no se entienden las cosas. Y otro elemento que me daba mucho, mucho gusto de esa historia era que pude romper un prejuicio al hacerla, ¿no? Porque me acerco al personaje yo buscando un conflicto en su vida, en su historia, ¿no? Por supuesto, lo primero que se me ocurre, porque estamos guiados por estereotipos y prejuicios, lo que no es ni positivo ni negativo. El punto es saber que esto pasa para lograr eventualmente romperlos, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces yo iba y decía, no, claro, mexicano, hijo de mexicanos en Estados Unidos, que nació y creció en un barrio conflictivo de Chicago. Seguramente fue víctima de bullying o de discriminación por su pigmentación de piel, por ser mexicano, porque en los Estados Unidos, o sea, ya está construido el discurso en el cual colocar la historia del drama del mexicano que va en Estados Unidos. Bueno, eso también se vuelve un discurso hegemónico. Porque el discurso hegemónico no es solamente el discurso racista, es también el discurso que le quita a los personajes su individualidad y su realidad.
Y lo que yo descubrí, y a mi pesar, porque yo, claro, no, porque es esto, pero después de horas, luego lo vi otra vez el día siguiente, y la verdad era que él no había padecido discriminación, ni por su origen, ni por su color de piel. O sea, sí había como mucha otra gente, pero para él no era un problema. Lo que sí era un problema era que él, de chavito, estaba chaparro y gordo. Ese era su problema. No que era mexicano y que era más moreno que los demás. Eso no, nunca había sido grave en su vida, pero chaparro y gordo sí. Y entonces esto cambia, obviamente, la dinámica de la historia. ¿Por qué? Porque sus decisiones fueron tomadas como reacción a una actitud hostil debida a, sí, características físicas, pero que prescindían tanto de la identidad cultural que del color de la piel y tenían que ver con su altura, que es, efectivamente mide menos de 1,70 m, que para un luchador de lucha libre pues es chaparro, y por el hecho de que estaba gordito. Entonces empezó a hacer deportes cada vez más desafiantes, o sea, superar esos límites que le causaban conflicto. Ahora, un periodista que quiere hacer un planteamiento político ignora la realidad y encasilla el personaje dentro del estereotipo del mexicano discriminado por ser mexicano. Y esto es deshonesto. Responde a una agenda ideológica, no responde a la realidad. Eso es lo que decía al principio, si se fijan, ¿no? Entonces, estoy yo haciendo un planteamiento ideológico, pero estoy traicionando a mi personaje, porque estoy atribuyendo una relación causa-efecto inexistente. Ahí el tema era, empiezas a hacer fútbol americano, donde son todos enormes montañas de músculos y tú eres el más chaparro y desafías tu propio cuerpo porque quieres afirmar que no importa que seas bajito. Lo importante es la intención de prevalecer en el deporte. Y luego enflaca y se pone todo musculoso, cambia deporte, hace gimnasia artística, cambia deporte y hace lucha libre. Y logra imponerse en el escenario siendo mexicano, siendo moreno, siendo el ex gordo, ahora ya no gordo, pero siempre chaparro. Entonces, si uno lo ve frente a otros colegas suyos, dice, no, pues este nunca va. Claro, luego están las características específicas del deporte. Pero lo que quiero decir es que me parece una historia que nos permite observar todos estos temas que habíamos enfrentado en la primera parte dentro de un área que es el área, digamos, del periodismo dramático, del periodismo de la violencia, del periodismo duro en el sentido de que te mueve, etc. Pero se aplica a cualquier tipo de periodismo, al periodismo deportivo, al periodismo de espectáculos, a cualquier tipo de periodismo. Entonces, creo que otra vez es una actitud. Veamos dónde estamos ubicados, veamos la gente que tenemos enfrente realmente. ¿Quién es? Coincide con nuestros prejuicios. Pueden ser prejuicios positivos. O sea, uno puede estar en un mundo en el cual considera positivamente, yo te voy a defender, porque yo voy a hablar de tu historia de discriminación y voy a hacer algo positivo para la sociedad. Sí, pero lo que pasa es que es falso. Ese es el problema de fondo. No te estoy haciendo justicia, no te estoy respetando como ser humano. Te estoy encasillando en mis categorías que yo considero moralmente aceptables. Esto es ser periodísticamente deshonestos. Para una buena causa. ¿Y cuál es la buena causa? Yo con esto les quiero dejar, con esta pregunta.
¿quién decide cuál es la buena causa? ¿Cuál es realmente nuestra causa? La respuesta no la tengo, entonces ahora sí que cada quien, como dicen en México. Micrófonos abiertos. Además me dijeron que tenía que acabar 10 minutos antes de la hora. Pero mirá qué cumplidor que resultó el profesor Federico Mastro Giovanni, ¿eh? Me parece que dejaste Mira. reflexionando a todos, ¿eh? Yo obedezco Tenemos igual unos minutos si quieren redondear este Sí, debate. sí, me gustaría que participaran también a esta última provocación. Estuvo lleno de provocaciones, Federico, hoy. Muy bien, muy bien. Excelente clase. A ver quién se anima. María Federico, José, gracias. levanta la Sí, solo quería comentar también eso de precisamente los prejuicios con los que uno está, ¿verdad? Al tratar de abordar alguna historia o algún personaje. Hay una hip hopera aquí en Guatemala que se llama Rebecca Lane y ella decía que estaba también como cansada de que la abordaran los periodistas y que lo primero que le preguntaran fuera qué se siente ser mujer en el mundo del hip hop. Y creo que son preguntas que uno hace muy frecuentemente, tal vez no a artistas, bueno, o tal vez sí, o cuando uno aborda mujeres, o cuando abordas o ves personajes que generalmente no casan en un entorno en los que los ubicamos imaginariamente, los ubicábamos también contextualmente siempre. Entonces la pregunta inicial siempre es ¿qué se siente ser mujer en este mundo? ¿O qué se siente ser, digamos, si abordas a una persona gay, qué se siente ser gay, digamos, en Guatemala, donde hay mucha discriminación? O sea, y olvidamos que también hay otras historias que tal vez ellos quieren contar más, ¿no? O sea, es cierto que es un desafío, tal vez, romper estereotipos, pero hasta eso resulta para ellos cansados decir, repetir como también para ellos como la misma historia. Y me dejó como reflexionando lo que ella decía, porque bueno, sí, soy mujer en un mundo de hip hop, pero tengo más cosas que decir, no me aborden solo desde ese punto. Justo me recuerda un trabajo con una amiga que ya se hizo amiga mía, hace muchos años escribí sobre ella, hipopera mexicana que se llama Jessie P. y me decía lo mismo. Estoy harta de que me pregunten esto, porque yo soy una hipopera. Entonces, ¿qué se siente ser una hipopera? Punto. En fin, sí, pues estoy muy de acuerdo con esta consideración. Diana. No, mi comentario va justo como lo que comentó María José, o sea, también a veces nos critican en la cadera de Eva, que es la sección que llevo, que porque siempre contamos historias de víctimas, ¿no? Y la mujer siempre está encasillada en algo de violencia o que es sumisa, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿por qué no también voltear a ver otras cosas, ¿no? Como, no sé, una vez sacamos una entrevista de una mujer que atendía su negocio y además estudiaba psicología, pero ella nunca lo vio como que tengo un negocio de forma peyorativa o negativa, sino que este negocio me permite a mí estudiar y ya era una señora de 40 años y ahora quiero poner mi consultorio, ¿no? Entonces aquí no podíamos cargarlo como, ay, qué triste se Era siente. una joven de 40 años, no una señora de 40 años, Diana, por favor. Las categorías. Pero bueno, era de la mano igual como esto, ¿no? También si yo cubro género, cambiar la mirada y no solo hablar como de las agraviadas, ¿no? Sí, que sigue siendo, digamos, la repetición de una unidimensionalidad, ¿no? Había una película que me encanta, italiana, que se llama Ricomincio da tre, de un director
ya se murió joven, que se llamaba Massimo Troisi, ganó un Oscar con su última película del Postino de Neruda. Y él, en los años 80, hizo una película donde él era de Nápoles, del sur de Italia. En el sur de Italia, los del sur tenemos un estigma de ser gente subdesarrollada, por supuesto, del norte rico y mitteleuropeo, somos los borbónicos, somos los hijos de los borbones del papa, o sea, lo peor es el sur. Y entonces, una de las características de los del sur, claro, no me puedo eximir porque pues, sí soy, es que los del sur emigran. Entonces los del sur se van porque en el sur no hay trabajo y son pobres y entonces emigran. Entonces en la película él iba de viaje al norte y hacía, ¿cómo se llama? Pedía pasajes en la autopista y la gente se paraba, lo recolectaba y él, y siempre le preguntaban, era un actor cómico, ¿no? Le preguntaba, ¿de dónde eres? De Nápoles. Ah, emigrante. Y él decía, no, pero ¿por qué uno de Nápoles no puede ir de viaje? ¿Por qué tenemos siempre que ser emigrantes? Yo quiero conocer el mundo, ¿no? Porque y al final, a la tercera, a la cuarta vez, le preguntaban siempre, emigrante. Sí, emigrante, está bien. Quepo dentro de tus prejuicios, ya no quiero saber más. Pero esto también, o sea, ¿por qué yo que soy del sur tengo a fuerza que ser emigrante y no puedo ser uno que quiere viajar y conocer el mundo? Y pues sí, es romper también ciertos estigmas, ¿no? Por eso lo de Rafael Lacarrá, ¿qué? ¿Cuál? Soy un amante de Rafael Lacarrá. Porque decías que la gente del sur es lo peor, pero ella decía que para enamorarse había que ir al sur. Por supuesto que sí, por supuesto. Bueno, Susana. ahí tenés un discurso hegemónico derribado. Claro, pero Rafael Lacarrá derribó decenas con sus... Por supuesto, además, se dedicaba a eso. Haciendo, sin declararlo, ella simplemente con todo lo que hacía rompía esquemas uno tras otro. Todo el tiempo. Ella es fantástica. Me hace pensar un poco, yo no debería meterme, pero estoy tan involucrada ya que me meto. Cuando tu clase hoy me hiciste pensar mucho en que el periodismo está repleto de lugares comunes y cada vez peor. Y creo que eso está vinculado directamente a esta clase de hoy, ¿no? Es decir, los discursos hegemónicos terminan arrojando al periodismo al lugar común, que es un lugar vacío, sin significado, donde todos estamos cómodos, ¿no? Es un lugar que no nos incomoda, no nos salimos de ahí porque estamos cómodos. Bueno, la propuesta me parece que va para el lado de incomodarse, ¿no? Sí. Incomodarse, yo de hecho estoy profundamente de acuerdo con esto, también en línea con una periodista que admiro muchísimo, que es Leila Guerriero, que además, porque encima de todo lo que acabas de decir, Susana, es muy aburrido este aplastarnos en los lugares como eso. O sea, nos sentimos cómodos, no nos incomodamos a nosotros, no incomodamos a nadie más. No incomodamos la inteligencia, el esfuerzo de los demás. Y esto hace muy aburrido nuestro trabajo, que me parece un pecado mortal. Aburrir a la gente me parece un pecado mortal. Sí. Entonces, creo que es justo lo que tú planteas. Profesor, no se preocupe que no nos aburrió. ¡Qué bueno! Eso sí me hubiera entristecido muchísimo, aburrir. Pero nos complacemos también, ¿no? De nuestro ser en el lugar correcto de la historia. Y si pienso a los grandes maestros del periodismo que considero las referencias, no me parece que en ningún caso han estado en el lugar correcto de la historia. O sea, siempre han sido elementos de profunda reflexión. Esto yo creo que debería movernos como práctica del periodismo. Ariel.
Sí, bueno, primero muchas gracias por la clase de hoy. Fue maravillosa. Yo lo que me preguntaba en base a lo que decías es si también el periodismo y esto del lugar común o del aburrimiento también surge por ir detrás de lo que vende, de lo que tiene más views, de lo que sabemos que se va a cliquear, y entonces ya sea hegemónico o contrahegemónico, lo que a mí me parece, desde mi punto de vista, es que muchas veces vuelve a ser un lugar común porque eso es lo que se quiere leer o lo que dicen. Entonces se pierde la posibilidad del pensamiento equivocado o no, pero el riesgo de decir lo que se piensa. Yo pienso que sí tiene mucho que ver con este uso y consumo también de la producción periodística, de la producción cultural en general, porque esto también se puede extender a la literatura, se puede extender al cine. Entonces, me parece que tiene mucho sentido. También la búsqueda de un consenso que además define y determina el compenso y fundamentalmente me parece que aplasta las dimensiones, aplasta la complejidad, aplasta la posibilidad de que quepan al mismo tiempo verdades distintas y que eh, tengan legitimidad de alguna forma, ¿no? El tema de la mirada. Ahora, también siento que los periodistas que normalmente tenemos un ego importante, luego si somos además italianos, argentinos, pues nuestro ego ya desborda encima periodistas, pues. Pero esto, claro, me parece normal, pero hay un punto de necesidad de reconocimiento, entonces que se te reconozca como, otra vez, el que está bien posicionado en la historia, el que tiene la razón. No sé si esta es nuestra función, no sé si tiene que ver. Yo creo que tiene que ser más un estímulo para el pensamiento. Entonces, hacer surgir la duda me parece que tiene más que ver con nuestra función a dar respuestas que se colocan en el lado de la mayoría. También es una duda, no estoy seguro, pero en el momento en el que buscamos literalmente el like todo el tiempo, pues buscamos consenso. Pero otra vez, creo que tenemos otras funciones. Entonces, no sé si es compatible con esta estructura de la cual están conformados muchos medios. Renzo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sobre lo que hemos ido conversando, quería mencionar un ejemplo de Perú. Acá hay una zona, bueno, es una zona que es el Callao, y hay toda una construcción, tanto periodística como de ficción, sobre el Callao, que es una zona peligrosa y que la gente es peligrosa, ¿no? Y a los que son del Callao, bueno, somos, porque yo he vivido toda mi vida en el Callao, se le adhiere ciertas características, ¿no? Como que, bueno, saben bailar salsa, son personas que saben pelear, por ejemplo, o tienen una actitud pícara, ¿no? Como que atrevida, como que un poco frontales. Y esto se ha basado mucho también en una construcción de ficción, por ejemplo, porque ahorita hay mucho debate sobre una serie que quieren lanzar a señal abierta, una teleserie, donde es sobre el Callao y una de las Ls es una pistola, ¿no? Entonces la gente, bueno, del Callao más que nada se ha como que también exaltado porque ha dicho, bueno, ya hay una construcción de que somos gente peligrosa y lo quieren seguir reforzando con una serie, ¿no? Y siempre ha pasado esto, ¿no? Había una serie que sí, creo que en televisión, donde uno de los personajes, era una serie familiar, tenía como que una actitud, o quería aprender una actitud medio matonesca y su apodo era el Chalaquito, porque a los del Callao le dicen Chalaco, pues, ¿no? Entonces,
Y esto se basa mucho en el periodismo. ¿Por qué? Porque yo de lo que he podido leer muchas notas de perfil, por ejemplo, a las personas que son del Callao, sea deportistas, actor, hay como unas preguntas ya predeterminadas, ¿no? Como que si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido? ¿No? ¿Hubiera sido delincuente? ¿No? O ¿cómo fue tu niñez? ¿No? ¿Hubo vicios? ¿Tuviste amigos que te quisieron llevar por los malos pasos? O sea, ya hay como preguntas predeterminadas a esta gente del Callao. O si la persona es medio atrevida, ya es como que le ponen como una buena persona del Callao, su actitud es así, atrevida, hace bromas, ¿no? Entonces, se construye todo esto, ¿no? Y yo he conversado con editores policiales y está tan construido, como mencionaba Ernesto, ¿no? Esto de que la desviación del comportamiento medio, de que me decían, bueno, si hay una balacera en el Callao, ya no viene a ser noticia, ¿no? Porque es como que ya la gente sabe que es una zona donde siempre hay balaceras, entonces ya no buscamos que informar eso, a no ser que sea pues algo brutal, pues no, que se explote un auto, algo así, ¿no? Y es un ejemplo muy, muy de acá de Perú sobre esta construcción hegemónica sobre la gente del Callao y sobre la zona en sí, ¿no? Que quería comentar por ahí. Esto me resuena mucho a muchas zonas de lugares distintos y luego tú llegas y te sorprende y dices, sí, pero ¿por qué si tengo que trabajar en esta zona siempre tenemos que decir esto? Digo, yo además, yo también digo, vengo de una familia que debería ser la mafia, o sea, por los estereotipos. Mi familia viene del barrio considerado más mafioso de la ciudad de Palermo, en Sicilia. O sea, estoy, digamos, empapado de toda esta narración que pues, nada tiene que ver, pero en parte tiene que ver, pero en parte no. Pero a mí me parece que fue importante ser parte de alguna mirada con prejuicio para poder luego también salirse de ahí, encontrar aspectos de la realidad que la enriquecen siempre. Y luego la realidad siempre es más bella en términos de riqueza que las construcciones estereotipadas. Yo creo que deberíamos también ver este aspecto de belleza de la narración y de belleza de la narración de lo real. Por eso me encanta tanto nuestra profesión, porque, no sé, nunca deja de parecerme muy bello lo que hacemos, aunque sea terrible, ¿no? Aunque sean temas devastadores, me parece muy bello el privilegio que tenemos como profesionistas y no olvidarlo que es bello, porque no todas las profesiones son así. Tenemos mucha suerte. No olvidemos la belleza de lo que hacemos. Pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo, no en esta tierra, espero, pero de esta sesión. Y no sé si quieren agregar algo más, pero por lo pronto yo les agradezco enormemente. Me ha gustado mucho esta sesión. Espero que haya posibilidad de volver a vernos, aunque sea en estas fragmentadas cuadraditos. Pues les dejé mis contactos ahí y pues el discurso sigue. Espero que les haya sido de alguna utilidad esta sesión y de verdad me dio muchísimo gusto. Muchas gracias, Federico. Creo que fue una provocación tras otra a la reflexión sobre nuestro trabajo todo el tiempo y el trabajo de los otros medios y a reconocernos y reconocer los discursos. Muchas gracias. A quienes participan del diplomado, les recordamos que por favor califiquen con la encuesta la clase para poder seguir manteniendo el estándar bien alto como lo venimos llevando en todos estos encuentros. Y a quienes hayan terminado, el agradecimiento a ustedes y al profe Mastrogiovanni por la excelente clase. Muchísimas gracias. Nos vemos creo el 24 y si no pues ahí estoy. Nos vemos en Chao. el cierre del módulo entonces. Sí. Gracias, Federico. Claro.
Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que tengan buen día. Buen día, buen fin de semana. Que anden bien, cuídense mucho. Bye, feliz fin de semana. Bye.